Capítulo 6 Recuerdos del pasado. XXXX en los confines de la mansión Slytherin, un chico de 1,70 m, pelo negro y ojos verdes esmeralda llevaba solo unos pantalones de pijama mostrándole al mundo sus fuertes y voluminosos músculos mientras miraba por la enorme ventana de su habitación, esperando a que saliera el sol. Habían pasado 4 años desde que Harry había llegado por primera vez a Hogwarts, 4 años llenos de varios sucesos, escándalos y tragedias que golpearon la sociedad mágica como un mazo, y el ojiverde había estado en el centro de todo aquello, no como un espectador, sino como el principal causante de esos eventos junto a unos cuantos elegidos, entre ellos su abuelo Salazar y su mejor amigo Blaise. En un principio, el chico pensó que sus actos tenían como propósito limpiar la casa Slytherin en Hogwarts de las malas hierbas, a la vez que su abuelo golpeaba seriamente las bases de poder político de Gran Bretaña para poder asumir cierto control. El poder político en su momento no le interesaba, no veía la necesidad de aportar un cambio en la población o la sociedad mágica, pero lo que vio en la sala común de Slytherin hace 4 años lo marcó de por vida. De alguna manera, los hijos de mortífagos y representantes de la facción Sangre Pura había logrado hacerse con el control de la casa. El pelinegro fue testigo de cómo esos bastardos abusaban, golpeaban y maltrataban al resto de los Slytherin sin que nadie dijera nada, todo eso mientras estaba alineado con sus compañeros frente a los prefectos masculinos, que resultaron ser todo Sangre Pura. Comprendió exactamente lo que esperaban hacer con todo eso: dar ejemplo y testimonio de cómo funcionaban las cosas en ese lugar. Luego, procedieron a jactarse de cómo sus padres, con su alta posición social, podrían llegar a hacerles la vida imposible a sus familias si no seguían las reglas impuestas por ello. Claro, había algunos Sangre Pura entre ellos, sus padres estando en posiciones de poder o siendo de origen noble, que no estaban de acuerdo con la situación, pero no se atrevían a decir nada. Los que lo controlaban todo eran hijos de exmortífagos, y los puristas de sangre habían sido educados para comportarse así. Si ellos ya eran horribles, no querían llegar a pensar en los padres de estos y lo que podrían llegar a hacerles a sus seres queridos. Por ello, consideraron que era mejor callar y soportar la situación. Después de todo ese espectáculo, mandaron a los de primer año a sus cuadros. Harry no miró atrás, pero Silena se había fijado en la mirada de profundo interés que tenían algunos mientras lo miraban. El espectáculo que montó en el comedor esa noche había captado la atención de todo el mundo, y los Sangre Pura no eran la excepción. Si esperaban que se uniera a ellos en sus formas o ponerlo bajo su control, hasta el día de hoy, Harry nunca lo supo. Cuando Harry llegó a su habitación, procedió con el plan que su abuelo y él mismo habían armado antes de irse a tomar el tren. La sala común de Slytherin estaba plagada de estatuas de serpientes por doquier, en los pasillos, los muebles e incluso en las habitaciones. Salazar no había construido sus mazmorras de tal manera solo para la estética, formaban parte del sistema de defensa. El pelinegro se colocó frente a la pequeña estatua serpentina que estaba enroscada en uno de los soportes de su cama doble y le ordenó en parcel detener y castigar las atrocidades que se estaban cometiendo en los dormitorios por la fuerza. Unos segundos la estatua se movió, levantó la cabeza y se inclinó ante Harry. Luego empezó a prepararse para ir a la cama, ignorando por completo los gritos de pánico, dolor y súplica que estaban resonando en las mazmorras. Esa fue la primera noche de muchas por venir donde los estudiantes maltratados de Slytherin se sintieron seguros mientras dormían. La mañana siguiente fue realmente divertida para el chico, sobre todo al ver los estragos que habían causado las serpientes. 13 alumnos habían sido ingresados en la enfermería con cicatrices y hematomas múltiples, sin contar a los 4 que habían sido enviados de urgencia en San Mango. Durante todo el desayuno comió en silencio mientras que Blaise lo miraba con una sonrisa cómplice y Daphne le miró con gratitud. Hubo una investigación, claro está, pero nadie consiguió determinar la causa del problema. Cuando se supo por los alumnos heridos que fueron las serpientes de la sala común quienes los atacaron, el director se quedó bastante sorprendido. Nunca en toda la historia de la escuela, al menos la registrada, había ocurrido un fenómeno como este.
Tuvieron la idea de quitar las estatuas de serpientes, pero por más conjuros y hechizos que usaran jamás lograron ningún resultado. Resignados, se decidió que el jefe de la casa estaría en alerta para prevenir un incidente como este en el futuro. El resto del año pasó bastante rápido. El ojiverde, sobresaliendo en cada una de sus clases, fue bastante claro para sus profesores que el chico era un prodigio, cumpliendo las tareas que le encomendaban con eficiencia y rapidez. Sin embargo, hubo uno que le causó ciertos problemas durante un tiempo. Severus Snape, en un principio, eligió ignorar a Harry, algo bastante difícil considerando que estaba en su casa, en su clase y que era condenadamente bueno en pociones. Aún así, el jefe de la casa Slytherin decidió tratarlo como a cualquier otra persona, algo bastante difícil, de nuevo, teniendo en cuenta quiénes era su padre, pero aún así decidió hacer un esfuerzo y no involucrarse con él más de lo necesario. La resolución de Severus Snape no duró más de una semana, y todo debido a un incidente en clase de herbología. Harry tuvo su primera clase de herbología con los Gryffindor. Claro que la rivalidad con la Casa de los Leones hizo que hubiera algunas tensiones, pero sin mayor problema, al menos hasta que uno de los chicos de dicha casa decidiera hacer una estupidez. Un hijo de Muggles, Dylan Smith, creyó recordar, se aburrió con las explicaciones de la profesora Sprout, por lo que decidió salir del invernadero y ir a explorar. El chico no debía ser muy listo, porque lo primero que hizo fue entrar en uno de los invernaderos reservados para los de séptimo año, y tocarle las narices a un Vivian Predator, una planta carnívora de 15 metros con una boca lo suficientemente grande como para tragarse media vaca de un mordisco. Los gritos del niño no tardaron en ser oídos por el resto de la clase, que se precipitó en dirección de los gritos de socorro. Cuando llegaron todos al lugar, pudieron ver al pobre chico, agarrado por uno de los zarcillos de la planta a punto de ser devorado. Fue solo la rápida intervención de Harry que permitió al chico salir de esa con vida. Vio una semilla gigante en un rincón que reconoció. Su abuelo y él tenían las mismas en su propio invernadero de vuelta en casa, por lo que cogió la semilla y con una mano la lanzó con todas sus fuerzas apuntando a la boca. La semilla, que tenía las mismas proporciones que un balón de rugby, atravesó rápidamente los 40 metros de distancia que lo separaban de su objetivo y aterrizó de lleno en la boca de la planta carnívora. El pelinegro solo tuvo que esperar 5 segundos antes de que la cabeza del vegetal explotara en 1000 pedazos, salvándole así la vida al pobre chico. El Gryffindor ingenuo se llevó una buena bronca y el heredero Slytherin 30 puntos para su casa por salvarle la vida a su compañero de estudios. En ese momento nadie se dio cuenta de que el profesor de pociones había sido testigo de toda la escena. Había ido a los invernaderos a recoger ingredientes para su clase de pociones solo para ver uno de los mejores tiros que había visto en su vida, para un niño de 11 años, pero aún así no era menos impresionante. Al final de la clase, Severus lo llamó a su despacho. El ojiverde entró siendo un simple estudiante de primer año y 2 horas después salió convertido en el nuevo cazador del equipo de Slytherin. Esta fue la versión para el público. Lo que sucedió en el despacho del jefe de la casa Slytherin fue mucho más complejo. Flashback: Harry estaba sentado frente a Severus Snape, quien lo estaba mirando con ojos evaluadores. Debo decir, Potter, que esa ha sido una demostración de valor excepcional. Seguro que no debería estar en Gryffindor. El chico con una sonrisa contestó. No lo creo, profesor, y en cuanto al incidente, yo simplemente usé las herramientas a mi alcance para salvar a mi compañero de estudios. ¿Por herramienta se refiere a esa semilla explosiva potencialmente peligrosa? ¿Sabía al menos lo que estaba haciendo?, preguntó en un tono duro. El niño perdió su sonrisa. Sí, tenemos algunas en los invernaderos de vuelta en casa. El maestro de pociones levantó una ceja. Curioso, esas semillas provienen de un Nimbulus explotaris, un árbol catalogado como peligro de rango 4, se necesita permiso expreso del ministerio para poseer uno. Me parece curioso que sus padres pudieran poseer algo así en sus invernaderos, teniendo en cuenta que no son herbolarios, y sería un enorme peligro para sus hijos tener uno en sus invernaderos. Harry se tensó ligeramente por fuera y reprimió una mueca de disgusto.
cosa que Sebires notó, y empezó a maldecir en todos los lenguajes que conocía su propia estupidez. Potter, ¿hay algo que quiera contarme?, preguntó el profesor. Sabía que el chico no mentía, parecía demasiado seguro de sí mismo cuando se justificó, pero no se creía ni por un instante que su familia pudiera tener una planta así en su poder. Había algo más, algo que no sabía. El pelinegro empezó a sudar, la había cagado a lo grande y en la primera semana. Mierda, que le digo, no puedo mentirle, está claro que se dará cuenta, pero lo más seguro es que empiece a sospechar. Vamos, di algo, se dijo a sí mismo en su cabeza. Sebires siguió mirando fijamente al chico frente a él. Jamás habría imaginado que el hijo de su más odiado enemigo acabaría en su casa. En un principio estuvo muy tentado de hacerle la vida imposible solo para vengarse de James, pero cambió de idea al ver que no se parecía en nada a su padre. Por ello en su lugar decidió tratarlo como a cualquier otro alumno, pero ahora era diferente. Estaba claro que tenía algo que ocultar y sospechaba que tenía que ver con sus padres. No se le había pasado por el alto la mueca diminuta que estuvo unos instantes en su cara cuando mencionó a los Potter. Pensándolo unos segundos, y en contra de todo pronóstico, decidió tenderle una mano amiga. Potter, sea cual sea lo que te incomoda, puedes contármelo, te aseguro que no saldrá de aquí. El niño abrió los ojos como plato sorprendido por el cambio de actitud del profesor de pociones. En vista de que estaba entre la espada y la pared, y que lo más seguro es que se acabara enterando, no le quedó más remedio que confiar en él, ni siquiera el director. El maestro de pociones se sorprendió por su pregunta. Generalmente, si se enterraba de alguna información con valor, tenía órdenes del director para ser informado inmediatamente, pero algo le dijo que, por una vez, podría hacer bien su trabajo y respetar los deseos de su alumno. Asintió. Ni siquiera el director, le aseguro que nadie excepto usted y yo sabrán lo que se ha dicho aquí. Harry dudó unos instantes más, pero acabó cediendo y contando la verdad, o tanta verdad como pudiera admitir delante de él y que no lo tomara por loco. Durante la siguiente hora, Harry le dijo su historia mientras Sebires escuchó en silencio. Contó cómo había sido su vida desde la caída de Voldemort, cómo estuvo a punto de morir ahogado el día de sus 7 cumpleaños y cómo Salazar, un pariente lejano, lo encontró. Sebires escuchó sin decir palabra, pero dentro de su mente, era un caos. El hombre experimentó varios sentimientos mientras escuchaba el relato del chico, pero hubo 3 que predominaron sobre todos los otros: desprecio, decepción y simpatía. Desprecio, por James y Charles Potter. Durante todo este tiempo pensó que la opinión que tenía sobre su archienemigo no podía empeorar más. Se equivocó. No solo James Potter era un hombre vanidoso, arrogante y pomposo, sino que encima había descuidado a uno de sus hijos, y todo por un pedazo de mierda que se estaba convirtiendo en un mini clon arrogante de su padre. Oh, sí, él sabía cómo era Charles Potter. Dumbledore le había comentado la actitud del chico y en lo personal, cuando cayera bajo sus garras iba a hacer de su vida un infierno en vida. Decepción por Lily. En el pasado había estado enamorado de ella, era el único rayo de luz en su oscura vida, pero poco a poco, mientras crecían, fueron separándose hasta el punto donde ya ni siquiera se dirigían la palabra. Lily acabó casándose con James mientras que él sucumbía a la presión de sus compañeros de casa, ansiosos por unirse a las filas del Señor Oscuro. Pero al contrario que ellos, Sebires se arrepintió de su decisión. Dumbledore le ofreció una alternativa, y la cogió sin pensar. Pero incluso con eso, nunca consiguió reparar su relación con Lily, aunque con la nueva información que estaba recibiendo del niño frente a él, no está seguro de querer reparar ese puente. Para Sebires estaba más que claro que la dulce y amorosa mujer que había amado alguna vez se había visto influenciada por la fama y el prestigio de su hijo Charles. Simpatía por Harry. El chico no era como su padre. Sebires pudo verlo mejor que nunca, era como él mismo. El maestro de pociones no tuvo una infancia fácil, su madre murió al nacer y su padre era un borracho que ignoraba completamente su existencia. La situación del pelinegro no era tan diferente. Los padres de Harry lo ignoraron completamente a favor de su hermano pequeño,
tan cegados por la fama y el prestigio como lo fue el padre de Cebires con el alcohol. Salazar fue para Harry lo que Lily fue para Cebires. El profesor de pociones, por primera vez en su vida, encontró a alguien que podría familiarizarse un poco con él. Cuando Harry acabó de explicar su relato, esperó a la reacción del adulto frente a él con profundo temor. El pelinegro se esperaba muchas reacciones, que se pusiera a gritar o incluso reírse de él por la impresionante y increíble mentira que le había contado, la más probable, que se fuera corriendo al despacho de Dumbledore a contárselo todo. Pero desde luego no se esperó esas 5 palabras. Quisiera hablar con tu abuelo. Flashback fin a día de hoy. Harry seguía sin entender cómo podía tener tanta suerte. Tener a Cebires de su lado supuso un mundo de diferencia para sus planes en Hogwarts, y sobre todo, para el futuro. La información que les dio tampoco iba mal, sobre todo si servía para chantajear al director si la situación lo meritaba en el futuro. Por lo que supieron, Dumbledore supo todo este tiempo lo que estaba pasando con la casa Slytherin. El hecho de que el director de buena gana permitiera a los Sangrepura maltratar a los otros estudiantes hizo hervir la sangre de Salazar. Cebires por lo visto permitía dichos actos porque de lo contrario, los antiguos mortífagos podrían llegar a poner en duda sus lealtades y Dumbledore veía más valor en su pequeño espía que en la seguridad de sus alumnos, un pequeño precio a pagar por el bien mayor. Desde entonces Harry se había vuelto el confidente y, se atrevía a decir, amigo del profesor de pociones. Tener a otro hombre de su lado en el castillo ayudó inmensamente al Ojiverde para expulsar a los Sangrepura del poder. En sumadas cuentas, durante su primer año, Harry había sido el mejor estudiante de su año, había entrado en el equipo de Quidditch de Slytherin, paró en seco todas las depravaciones que se estaban cometiendo bajo amenaza de ser dada una paliza por varios Goulem Sepienta y logró que expulsaran diagonal arrestaran a un buen número de estudiantes Sangrepura por varios actos ilícitos mientras que sus padres eran detenidos con ellos o desaparecían junto a sus familias, sin contar a los estudiantes que había matado él mismo, tener a un mejor amigo versado en el arte del asesinato y una sepienta con alas capaz de tragarse las pruebas cambiando de tamaño era extremadamente útil. Harry no sabía cómo su abuelo conseguía eso último pero no quería saberlo. Resumiendo, fue un buen año para el Ojiverde. El segundo año fue cuando varios secretos empezaron a desvelarse y la causa de ello tenía nombre, Fred y George Weasley los infames gemelos bromistas de Hogwarts. El curso había empezado muy bien, los de primer año de su casa no tuvieron que pasar por el mismo espectáculo del que fue testigo el año pasado, principalmente porque en el momento que lo intentaron las serpientes atacaron de nuevo causando que otros 9 estudiantes fueran llevados a la enfermería, menuda primera impresión para los nuevos Slytherin. Pero fue cuando una serie de bromas empezaron a ocurrir por el castillo que empezaron sus problemas. Alumnos llenos de pintura, bombas fétidas lanzadas al azar, las típicas bromas inofensivas. Lo curioso fue que la profesora McGonagall lo culpó por dichas fechorías sin prueba alguna. Por suerte el profesor de pociones estuvo ahí para defenderlo, para gran sorpresa de todos los que conocían la rivalidad entre Severus Snape y Harry Potter. Pero el niño estuvo enfadado, nadie le acusaba injustamente y se salía con la suya. Al día siguiente la anciana apareció en el desayuno con una túnica rosa para su gran vergüenza. Nadie sabía cómo lo había hecho, todos sabían que había sido él pero nadie podía probarlo, las palabras que dijo en público tampoco ayudaron para disminuir las sospechas. Ayer me acuso por algo que no había hecho, hoy, quién sabe. El mensaje quedó más que claro para McGonagall. Sin embargo las bromas pararon en seco después de eso, no porque los culpables se hubieran cansado de hacerlas, sino porque se habían centrado en un objetivo imposible de atrapar con la guardia baja, el propio Harry Potter. No importaba el truco que sacaran, pociones, puertas trucadas, maldiciones y mucho más, nunca conseguían que el Ojiverde cayera en la trampa. La situación se prolongó hasta que 2 meses más tarde Harry se hartó, sabía exactamente quiénes eran los bromistas y quiso darles un sabor de su propia medicina por lo que puso en marcha su propia broma, logró colarse de buena mañana en el comedor y le hizo unos cuantos retoques a los vasos de los gemelos.
Durante el desayuno que siguió un poco más tarde, de pronto los gemelos Weasley empezaron a hincharse como balones, quedaron suspendidos por los aires mientras que los profesores intentaron bajarlos y los alumnos se morían de la risa. Pero pronto la sala se quedó en silencio cuando los gemelos hicieron un anuncio público que les heló las entrañas a todos los profesores sin excepción: esto era la guerra. Los próximos meses estuvieron llenos de gritos de sorpresa y terror, pero sobre todo de risas. Ningún alumno pudo negar que los Weasley eran persistentes a pesar de que cada una de sus bromas era desbaratada o vuelta en su contra. A pesar de que tenía que ir con pies de plomo continuamente, el chico se las alegró para mantener sus resultados académicos perfectos y seguir eliminando a sus enemigos uno a uno. Pero llegó un punto donde la paciencia de Harry se agotó. Estaba harto de que los gemelos no le dejaran en paz, por lo que decidió proponerles un trato, una última broma a todo o nada en contra de la escuela. El orgullo como bromistas de los gemelos no les permitió negar semejante reto y aceptaron. La broma que hizo Harry sería sin duda recordada por las futuras generaciones de bromistas y vista como un símbolo de orgullo y ejemplo. Nadie sabía cómo era posible, ni siquiera el director, pero, de alguna forma, el ojiverde había logrado colarse en la sala común de Gryffindor sin alertar a nadie y robar la ropa interior de todas las chicas. A la mañana siguiente estalló una conmoción en todo el castillo cuando se supo, pero la broma de Harry no acabó ahí. Incluso hoy en día no podía evitar reír a carcajadas al imaginarse la cara de McGonagall cuando descubrió las prendas robadas colgando por todo el despacho del director e incluso dentro de su cama. Por desgracia, los únicos que sabían cómo había podido hacerlo fueron el propio Harry, el sombrero seleccionador que lo había pillado infraganti pero decidió guardar silencio, y el fénix del director que hizo la vista gorda cuando el chico se coló en el despacho de su amo y empezó a colgar sujetadores por doquier. Durante las siguientes semanas, Harry fue reverenciado como si fuera un dios por todos los hombres de la escuela, mientras que las mujeres lo miraban como si fuera el mismísimo diablo, aunque dichas miradas eran sustituidas por sonrojos en cuanto el ojiverde les dedicaba una sonrisa descarada. Más de una lo maldijo por ser tan condenadamente guapo. Isaiah y Daphne lo miraron mal durante unos días hasta que decidieron perdonarlo. Tenían que admitir que la broma había sido muy divertida. Puede que fuera una competición, pero Fred y George tuvieron que inclinarse ante sus destreza por sacar semejante broma y no ser descubierto. Por ello, decidieron que tendrían que prepararse bien para poder igualar semejante jugada. Incluso ahora, mientras rememora los acontecimientos de los últimos años, sigue sin entender en qué puñetas estaban pensando. Fred y George, en contra de las advertencias que había hecho el director a principio de curso, habían decidido ir al bosque prohibido para preparar su broma, si no fuera porque se jactaron de aquello cuando Blythe se pasaba por los alrededores. Bueno, cualquiera puede imaginarse lo siguiente. Cuando su amigo se lo contó, ni siquiera se paró a pensarlo, salió disparado hacia el bosque. Sí, ahora en perspectiva, puede decir que se comportó más como un Gryffindor saltando directo al peligro que un Slytherin evaluando fríamente la situación. Pero tampoco era como si se arrepintiera de haber buscado a un profesor para contárselo. No habría llegado a tiempo para salvarlos. Cuando los encontró en el bosque, estaban inconscientes y siendo arrastrados por dos acromantulas, unas arañas gigantes, hacia su nido. Ordenó a Silena que aumentara de tamaño para ocuparse de los dos arácnidos mientras se aseguraba que los gemelos no estuvieran heridos. Cuando el Quetzalcóatl cumplió sus órdenes, la pequeña y linda serpiente de 1 metro de largo creció hasta convertirse en una feroz y aterradora bestia de 30 metros de largo y lo suficientemente ancha como para tragarse a un ser humano de un becado. Las acromantulas debieron confundirlo con un basilisco porque en cuanto vieron su oponente, salieron disparadas chillando de terror. La situación le habría parecido extremadamente cómica si no tuviera a 2 niños muriéndose en sus manos por culpa del veneno de acromantula. Lo peor es que con las prisas se había olvidado su relicario en su habitación, por lo que no podría extraerles el veneno con él y no estaba muy seguro de poder curarlos con su magia parcel a la intemperie en un bosque lleno de peligros al acecho.
Tomando una decisión os llevo de vuelta al castillo, directamente a la enfermería. Madame Pomfrey, la enfermera de la escuela, se llevó el susto de su vida cuando vio al ojiverde arrastrando a los gemelos pidiéndole ayuda. La enfermera se apresuró a atenderlos mientras le pedía algunas explicaciones al chico. Cuando oyó que unas acromantulas los habían cogido cerca del bosque prohibido, se puso blanca como un fantasma mientras buscaba alguna pista que confirmara sus peores temores. Por desgracia, sus sospechas eran ciertas. Encontró 2 agujeros en los tobillos de los gemelos confirmando que habían sido mordidos y que el veneno de los arácnidos corría por su sangre. Con rapidez la enfermera, al borde de la histeria, le sacó la ropa y pudo ver entonces junto al chico la gravedad de los estragos que causó el veneno. Zarcillos negros se arrastraron lentamente del tobillo hacia la parte superior del cuerpo y estaban peligrosamente cerca del corazón en ese momento. Pomfrey cayó de rodillas mientras se daba cuenta que en más de 35 años trabajando en el castillo, iba a perder por primera vez en su vida a no uno, sino 2 de sus pacientes. Quizá la mujer desesperada se hubiera rendido, pero Harry desde luego que no. Olvidando todos los riesgos, todos los problemas y todas las reacciones que esta situación iba a causar, se quitó la túnica y la camisa junto a su corbata y se preparó para lo que sería sin duda la tarea más dura y compleja que iba a cumplir hasta el momento. Con Silena en su brazo izquierdo, ahora encogida, usó los sentidos mágicos que le proporcionaron su magia Parcel para percibir el veneno dentro de los cuerpos de los gemelos y empezó a trabajar. La enfermera se había quedado perpleja al ver al pelinegro desnudándose mientras que los 2 chicos que había traído se estaban muriendo, pero la perplejidad pronto fue sustituida por la conmoción y el shock al ver al reptil enroscado en el brazo del chico. Observó cómo Harry levantó el brazo izquierdo en dirección a los 2 moribundos y de pronto la magia estalló en todas las direcciones y oyó como múltiples siseos salieron de la boca del chico. Harry usó toda la magia que pudo reunir para combatir el veneno, pero incluso él pudo ver que sus esfuerzos eran inútiles. Su abuelo le había enseñado que la complejidad para curar un veneno con magia Parcel dependía de varios factores como la potencia del veneno, lo mucho que se había extendido, el tiempo que llevaba dentro del paciente, así como el poder mágico del mago Parcel, su habilidad para controlarlo y su habilidad con las artes curativas de esa magia, solo para nombrar las más importantes. El veneno de acromantula era una de las sustancias más peligrosas del mundo, se había extendido del tobillo hasta casi tocar el corazón, había como mínimo 1 galón entero de veneno en el cuerpo de sus pacientes y aunque el poder mágico de Harry era superior al de casi cualquier chico de su edad, sus habilidades y su control en la rama curación de la magia Parcel no estaban tan desarrolladas como a él le habría gustado. Estaba luchando una batalla perdida, pero en ese momento, le daba igual, lo único en lo que pensaba era en salvar a los Weasley. Pomfrey observó cómo el chico con su serpiente empezó a brillar con una aura verde mientras seguía canalizando cada vez más magia, saturando el aire y haciendo temblar los cimientos del castillo. Con asombro observó cómo los zarcillos negros que llevaban los pelirrojos en el pecho fueron perdiendo su color, cambiando de un negro azabache a un color gris opaco. Harry siguió usando su magia para combatir la dolencia mientras sentía como sus fuerzas iban abandonándolo poco a poco y un dolor crudo en el brazo izquierdo amenazaba con hacerle perder la concentración. El olor a piel quemada tampoco ayudó en su momento, pero aún así perseveró. Unos minutos después la enfermera pudo observar el pecho inmaculado de los 2 chicos libres de zarcillos. Pomfrey había sido testigo de un milagro, fue así como ella lo vio, deberían estar muertos, pero de alguna forma el ojiverde se las había logrado para combatir un caso terminal por veneno de acromantula. Recordando de pronto al que era sin duda el héroe del día, se giró a tiempo para observar cómo se derrumbaba en el suelo lleno de sudor y con una expresión de dolor en la cara y se desmayó. Lo que siguió después tuvo que ser contado por la enfermera y en estos momentos, no tenía ganas de recordar los acontecimientos que ocurrieron. Lo que realmente importa es que toda la escuela se enteró de la existencia de Silena y el hecho de que Harry era un Parcel. Fred y George no se quedaron callados sobre todo el incidente y pronto Harry se vio envuelto por varios alumnos de las otras casas, Ravenclaw haciendo preguntas,
Hufflepuffs felicitándolo y Gryffindors dándole las gracias. Pero los de Slytherin se mantuvieron callados en todo el asunto o al menos hasta que Harry llegó a su sala común por la noche. Cuando llegó Harry se vio acorralado por 5 alumnos, unos de los últimos remnants de la Sociedad de Sangre que hasta hace 2 años estaba en su apogeo en la casa de Slytherin. Para ellos y para todos los alumnos, quedó más que claro quién había sido el responsable de desatar a esos golem serpientes en los dormitorios. Por culpa de eso, los puristas de sangre ya no podían operar como quisieran, lo que los llenó de rabia, mientras el resto de los alumnos que habían sido víctimas del abuso o los otros alumnos que no estaban de acuerdo con la situación se quedaron mirando a Harry con respeto y gratitud mientras esperaron a ver cómo iba a manejar a los 5 idiotas. Los oponentes del chico soltaron amenazas y comentarios intentando intimidarlo en un principio, todo en vano, por lo que decidieron obtener su venganza por la fuerza, olvidando por completo quién tenía la ventaja del terreno. Los golem serpentinos atraparon a los 5 idiotas y los aplastaron entre sus cuerpos antes de presentarlos delante de Harry. El ojiverde no dijo mucho a sus atacantes, solo dejó en claro 2 puntos mientras le susurraba a los oídos. 1. No iban a volver el año que viene a Hogwarts porque, 2. Para entonces, estarían muertos y enterrados. Los otros estudiantes no escucharon lo que Harry dijo, pero sí pudieron observar la reacción que les causó sus palabras. Los 5 sangrepuras salieron disparados a sus cuartos y minutos después volvieron con sus pertenencias y se fueron. Nunca más volvieron a ser vistos. Y así terminó su segundo año, omitiendo por supuesto la fiesta de fin de curso improvisada que se montó en la sala común de Slytherin, pero esa ya es otra historia. Hubo sin embargo un acontecimiento durante ese verano, un juicio en su contra hecho por la facción Sangre Pura acusándolo de herir y matar a diferentes herederos de múltiples casas durante los últimos años. Harry se preocupó, claro está, pero su abuelo ya había predicho esta posibilidad, por lo que prepararon su defensa para cuando fuera a juicio. El día llegó, y todo el Vicenmagot se reunió para hacer ese juicio, toda la corte. Desde luego, la facción oscura se había asegurado de que tuviera la corte al completo como si fuera un criminal de alto rango. Solo que no se esperaron que en los banquillos reservados al público se sentaran una gran parte de los alumnos de Slytherin del colegio junto a sus padres. La familia Weasley también había venido para ayudar a la persona que había salvado a los gemelos y el resto en su mayoría eran periodistas. Su abuelo no vino. No era el momento para su aparición, pero seguía siendo menor, así que el que se encargó de su defensa fue la madre de Daphne, que era abogada. James Potter también vino y todo el mundo se sorprendió cuando no estaba junto a su hijo. Lo habría hecho si pudiera, pero 1. Harry no quería ni verlo y 2. Salazar lo tenía cogido por las peloutes. Lo peor, para James, fue cuando el ministro de la magia Cornelius Fudge le preguntó y Harry ofreció una carta explicando su situación. Decir que todos los presentes se sorprendieron al enterarse que Harry Potter, ex heredero de la más antigua y noble casa de los Potter, había sido desheredado y no reclamado en su casa desde hace casi 6 años, sería la subestimación del siglo. Fudge tardó casi 30 minutos para calmar a todos los presentes. El juicio fue, bueno, para ponerlo simple, una masacre para la facción Sangre Pura. Harry y su abogada habían presentado pruebas de que se había visto obligado a activar las defensas de la Cámara cuando presenció los múltiples abusos que estaban sufriendo sus compañeros de Slytherin. Los Sangre Pura intentaron desmentirlos, claro está, pero cuando entre la audiencia hubo alumnos que se habían graduado nombrándose voluntarios como para hacer un interrogatorio bajo Veritaserum, sabían que iban a pasar las canutas. 1 hora después, Harry salió completamente limpio, con los reporteros pululando a su alrededor lanzando preguntas por doquier y con la satisfacción, junto a sus compañeros de Slytherin que habían testificado, de haber incriminado a más de 30 futuros presos de por vida en Azkaban. Pero la cosa no acabó ahí. Albus Pomposo Vikis Bocazas Dumbledore tenía que poner las narices donde no le llamaban, acusándolo de poseer una criatura peligrosa y oscura. Claro, hubo otra citación a juicio. Esta vez no le hizo falta que sus compañeros de escuela vinieran, tenía algo mucho mejor. Cuando el abuelo de Harry dijo que había hecho contactos en el extranjero,
no bromeaba. En el momento en el que Dumbledore declaró que Silena tenía que ser sacrificada, sus nuevos amigos saltaron en el acto. Los embajadores de los ministerios de la magia de todo el mundo comenzaron a gritarle en toda la cara al anciano. Grecia, India, Egipto y todos los ministerios de la magia de América del Sur, desde México y Venezuela hasta Chile y Argentina, le saltaron al cuello como perros rabiosos. Durante 2 horas explicaron que Silena era una rareza única en esta época, la única especie de serpiente emplumada de la época moderna, por no decir la cantidad de cultos en todo el mundo que la adoraban como una divinidad. Afirmaron que si Alves seguía con sus amenazas iban a proponer que fuera depuesto como jefe supremo de la ICW y iban a demandar a Gran Bretaña por asesinar a una especie en peligro de extinción, por no decir que varios cultos iban a declararles la guerra. Los fanáticos no debían ser subestimados. En resumen, el director tuvo que retractarse, no solo porque sus argumentos eran sin valor ni peso, pero también porque iba a acabar por perder toda su buena reputación y influencia si esto seguía así. A día de hoy sigue teniendo que oír a su querido familiar cómo estuvo a punto de convertirse en patrimonio de la humanidad. Para cuando llegó el 3er año, quedó una cosa bien clara para el ojiverde: de cierta forma, se había convertido en el líder no oficial de la casa Slytherin. A pesar de las otras posiciones de poder, por así decirlo, como los prefectos, los estudiantes de verde y plata pusieron prioridad a las palabras del chico. Podría parecer extraño que unos estudiantes de años mayores que él escucharan las palabras de un niño más joven, pero no lo era. Harry había conseguido en tan solo 2 años derrocar un sistema político cuidadosamente creado durante décadas sin que nadie se diera cuenta de quién era el responsable hasta el final. Había quedado claro para todos que el ojiverde era prácticamente una reencarnación en vivo del fundador de su casa, no solo por ser un parcel, sino también porque era el más astuto de entre todos ellos. No tardaron mucho en darle un apodo propio: el rey de las serpientes de Slytherin. Con todo eso tuvo un año ocupado, tuvo que mantener sus notas perfectas en todas sus asignaturas, bastante difícil teniendo en cuenta el número de optativas que había cogido, restablecer el triunvirato y nombrar a los nuevos miembros, el sistema de poder original de la casa antes de que los sangrepuras se hicieran con el poder, alentar a sus compañeros de casa a congeniar con las otras casas y ganar por 3er año consecutivo la Copa de la Casa y la Copa de Quidditch. Seguía sin entender cómo lo habían logrado con todo el LIOU que había montado y las múltiples desapariciones y expulsiones que había causado durante los últimos años. Y todo eso lo llevo aquí y ahora, el día después de cumplir sus 14 años, mientras miraba cómo el sol se alzaba en el horizonte. Lo había conseguido. Había sido duro y estresante, pero lo había logrado. Había construido los cimientos para restablecer Hogwarts a lo que fue en un principio, uniendo a las 4 casas juntas de nuevo. ¿Pero a qué precio? No podía evitar tener dudas en sí mismo. Había tenido que matar, engañar y manipular a un sinnúmero de gente con el apoyo de su abuelo y había arrastrado a su mejor amigo Blaise en todo esto. Si realmente existía el infierno, no tenía ninguna duda de que iba a ir directo de cabeza al final de su vida. ¿Realmente valía la pena si su alma era el precio? Pero el adolescente fue sacado de sus pensamientos por unos suaves brazos envolviéndolo desde atrás junto a unos agradables y generosos pechos presionando su espalda desde atrás. ¿En qué piensas?, preguntó una dulce voz. El pelinegro disfrutó unos instantes más del contacto con la mujer sin nombre antes de girarse para mirarla a los ojos. Daphne Gringles se estaba convirtiendo en toda una mujer. Con 14 años y midiendo 1,60 m, la rubia estaba prácticamente desnuda. La única prenda que estaba llevando era un tanga negro, poniendo en manifiesto su hermosa figura, sus nalgas redondas y sus tentadores pechos de copas en crecimiento. Harry abrazó a la chica reposando su cabeza en su hombro. Daphne, ¿soy mala persona? Daphne abrazó al ojiverde desconcertada. ¿A qué viene eso? No puedo evitar pensar que todo lo que he conseguido hasta ahora no justifica mis acciones. He matado, mentido, conspirado y manipulado un sinnúmero de gente. Con todo eso no puedo evitar preguntarme si no me estaré convirtiendo en un monstruo.
Durante un tiempo se mantuvieron en silencio hasta que Daphne rompió el abrazo y cogió con cariño la cara de Harry. No estás limpio de culpa, Harry. Es cierto que has hecho muchas cosas cuestionables, pero lo hiciste porque era necesario y incluso ahora sigues dudando de lo que has hecho. Un monstruo no dudaría ni sentiría remordimiento por sus acciones, pero tú no eres así. La rubia le dedicó una sonrisa llena de amor. Eres el tipo de hombre dispuesto a llegar a los extremos con tal de proteger y defender a los que amas. Esa es la razón por la que me enamoré de ti, y le dio un suave y dulce beso en los labios que fue cargado con todos sus sentimientos. Harry disfrutó de la calidez de su pareja mientras que recordaba el cómo empezaron su relación. Durante el comienzo del tercer año tuvieron a los nuevos primeros años de su casa, entre ellos estaba el hijo de un ex mortífago y el hermano pequeño de un antiguo alumno, Dorian Flint. El niño era igual que el idiota de su hermano, un arrogante y pomposo sangrepura convencido de que todos debían alabar el suelo por el que pisaban. Harry había conseguido que pillaran a Marcus Flint, su hermano mayor, mientras intentaba violar a una de sus compañeras de clase fuera de la sala común de Slytherin durante su segundo año. Dumbledore intentó defender al chico, alegando que todos merecían una segunda oportunidad, pero la presión que los partidarios que Salazar había puesto de su lado obligó al director a expulsar al chico. Pero la cosa no acabó ahí. Su abuelo fue dejando pistas sobre varios secuestros que acabaron conduciendo a los errores hasta la casa de los Flint, donde descubrieron a padre y hijo violando a varias mujeres atadas en el sótano. Con unas pruebas tan flagrantes, el Visengamot declaró al patriarca Flint culpable y fue condenado a 10 años en Azkaban, la prisión de los magos. Salazar incluso se las arregló para que emanciparan a Marcus y fuera condenado a la misma pena. Dorian estaba decidido a recuperar el control que tenía la facción Sangrepura sobre la Cámara de Slytherin, solo que había un problema: Harry Potter. La pequeña mierda no parecía entender que los Slytherin apoyaban al chico incondicionalmente, por lo que persistió en sus intentos para hacerse obedecer, sin resultados. Por ello, se enfrentó cara a cara con Harry, con resultados desastrosos para él. No solo fue humillado públicamente delante de todos los alumnos de su casa, sino que le quedó claro que, mientras el Ojiverde siguiera aquí, jamás podría cumplir sus planes. Su oponente, siendo demasiado fuerte, decidió ir a por un objetivo más débil, y acabó siendo Daphne. Harry atrapó a Dorian apuntando su varita contra su amiga medio desnuda y desarmada en mitad de la noche en los pasillos. El Ojiverde, con una furia vengativa, procedió a torturar y castigar al chico antes de matarlo. Cuando todo acabó, abrazó a la chica rubia medio desnuda mientras la consolaba en sus brazos. Durante ese tiempo Silena aprovechó para agarrar el cuerpo del aprendiz de violador y se deslizó entre los pasillos, evitando cuidadosamente los cuadros que espiaban para el director y los prefectos hasta llegar en la torre de astronomía y arrojar el cadáver al vacío. Nadie pudo asociar el crimen con el chico y todo el mundo pensó que era un accidente. Desde entonces Daphne se pegó como una lapa a Harry y empezó a seducirlo, para gran furia de Isaiah, que estaba más que dispuesta a luchar por los afectos del Ojiverde. Hablando de la chica rubia, al finalizar el beso, Harry se giró para mirar en su cama y sonrió al ver a su ex mejor amiga en ella, completamente desnuda. Los años habían sido muy buenos para Isaiah, con 1,60 m al igual que Daphne, pero con unas curvas más pronunciadas y su pecho más voluminoso, siendo una copa de. La bella chica estaba agarrando su cojín como si de un peluche se tratara. Daphne, que vio dónde estaba mirando, sacó una risa entre dientes antes girarse y dedicarle una sonrisa seductora al Ojiverde. Creo que aún tenemos tiempo antes del desayuno. Estrujo sus tetas contra el pecho del chico. ¿Por qué no seguimos donde lo dejamos anoche? Si te esfuerzas lo suficiente puede que acabe por despertar a Isaiah y quiera unirse. Harry le dio una sonrisa astuta antes de agarrar a la chica por el culo y levantarla para comerse sus labios con todo lo que tenía. Su hombría no le permitía de buena gana negar un desafío como ese. Después de todo, ayer las dos chicas se habían ofrecido a él como regalo de cumpleaños y planeaba seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Harry, Daphne y Isaiah descendieron por las escaleras dirigiéndose al comedor,
esas dos últimas con un notable brillo en sus caras y cojeando un poco. Los tres entraron en el comedor para encontrarse al resto de los invitados. El día anterior Salazar había organizado una fiesta de cumpleaños para su nieto y invitó a la mayoría de sus amigos y conocidos. Salazar estaba sentado en la cabecera de la mesa, no había cambiado mucho desde los últimos años, seguía vistiendo la misma ropa y tenía a su familiar Apopis colgando por el respaldo de la silla en la que estaba sentando. Junto a él estaban los padres de sus amigos y invitados. Con el tiempo, cuando Salazar consolidó su poder, se dio a conocer a sus asociados por su nombre y como el patriarca de la noble y ancestral casa de los Slytherin, y presentando a Harry como el próximo líder de la familia. Los magos de la facción neutra se llevaron la sorpresa de su vida cuando el anciano les dio la versión modificada de los acontecimientos ocurridos hace más de 1500 años junto a los acontecimientos presentes. Los aliados políticos se quedaron gratamente aliviados al saber que habían conseguido un aliado y líder con semejante prestigio y poder, a pesar de que por el momento seguía siendo un secreto hasta que Salazar decidiera darse a conocer públicamente. Signes y Samantha Greengrass, los padres de Daphne. Signes era propietario de una empresa de importación diagonal exportación que trabajaba con productos tanto mágicos como muggles. También era el anterior líder oficial de la facción neutra del Vicenmagot hasta que llegó su abuelo. El hombre seguía siendo la cara pública de la facción mientras que su abuelo tomaba las decisiones en las sombras. Samantha en cambio era abogada y cargo de defensa, aunque estaba claro pues ayudó a Harry con su juicio el año pasado. Había decidido venir a la fiesta para conocer un poco mejor a su futuro yerno. Oh sí, Signes se había enterado de lo que le pasó a su hija con Dorian Flint, y no podía expresar con palabras lo agradecido que estaba con Harry por ayudarla en ese asunto. En vista de que su hija había empezado una relación con el chico, y sabiendo que la cosa iba en serio, decidió proponer a Salazar un contrato de matrimonio, con el consentimiento de ambos adolescentes. Por un lado, su hija sería feliz con un hombre de confianza y por otro, la pequeña asociación que tenía con Salazar se convertiría en un asunto familiar en el futuro. El hecho de que Daphne iba a ser conocida en un futuro como Lady Slytherin solo endulzó el trato aún más a los ojos de Signes. Aunque todo eso iba a permanecer en secreto hasta que se anunciara públicamente. Luego estaban Jonas y Maria Davis, otra familia que formaba parte de la facción neutra. Habían asistido a la fiesta debido a su hijo Roger, que era uno de los mejores amigos de Harry. Jonas era el jefe del Departamento de Asuntos Internacionales mientras que su esposa trabajaba como sanadora en St. Mangos. Finalmente, estaba el último grupo formado por las madres solteras, o si se prefiere la pronto a ser divorciada Narcisse Malfoy y la viuda Melisandre Savini. Narcisse no había cambiado casi nada, si acaso se había vuelto más bella que antes. Por desgracia o por suerte, dependiendo de a quien le preguntaran, lo mismo no se podía decir de su relación con los hombres Malfoy. Draco se había vuelto oficialmente una causa perdida, incluso Narcisse ya no tenía las fuerzas para seguir luchando por una relación madre-diagonal-hijo. En el momento en el que su hijo empezó a llamar a Esaya, traidora de sangre, por asociarse con los sangre sucia, la mujer dio por muerta toda relación sentimental con Draco. Con la única razón que mantenía a Narcisse en la mansión Malfoy no tardó mucho en anunciar a su marido que se iba, y Esaya con ella. Claro está, Lucius Malfoy no le hizo gracia que su mujer decidiera irse. ¿Qué iban a pensar las demás familias sobre el asunto? ¿Y con la chica? Tenía grandes planes para ella, varios hijos de distinguidas familias interesadas en tener a semejante belleza en sus manos. No podía permitir que se fueran así como así. Cuando el patriarca Malfoy intentó detenerla, Narcisse le mostró una pequeña imagen bastante comprometedora donde se podía apreciar a Lucius con otro hombre en pleno acto sexual. La amenaza quedó claro para el hombre y vio con impotencia cómo las dos mujeres se fueron sin poder hacer nada. Su esposa se la había clavado por detrás y nunca mejor dicho. Narcisse y Esaya se mudaron entonces con Salazar y Harry, que los recibieron con los brazos abiertos. Aún así Lucius no se rindió, determinado a recuperar sus herramientas. Pero fue en vano,
los hombres que contrataba para secuestrar a Narcisse y Esaya desaparecen misteriosamente y todos los interesados en casarse con Cassie Pie que estaban asistiendo en Hogwarts acabaron desapareciendo, siendo expulsados o encerrados en prisión. Lucius no entendió quién era el responsable de todo aquello hasta que Harry asumió el control de la Cámara Slytherin en su tercer año y para entonces ya era demasiado tarde para hacer algo. Melisandre Savini era una mujer con una apariencia bastante exótica, con la piel de color olivo y su cabello y ojos negros. La mujer atraía la atención de los hombres como polillas a la luz. La mujer italiana no solo conocía a Salazar por asuntos del colegio, sino también porque fue contratada por él. Salazar había estado muy ocupado estos últimos años y le resultó tremendamente difícil coordinarse con su nieto para deshacerse de sus enemigos. Por ello, decidió contratar a alguien para ayudarle y fue así como empezó. La relación de ambos fue en un principio puramente profesional, al menos hasta que su hijo le contó sobre sus amigos en la escuela y sobre Harry. Melisandre siempre se había sentido culpable, debido a su reputación sus hijos tuvieron siempre dificultades para relacionarse con la gente, principalmente porque en cuanto oían su apellido salían corriendo sin mirar atrás. Por ello se sintió profundamente agradecida con el pelinegro y más aún en este momento mientras observaba a sus hijos reírse con sus amigos. Un poco más lejos en la mesa se encontraban Roger y Blaise, ambos habían crecido hasta medir 1,72 y 1,70 respectivamente. Ambos también estaban bastante en forma, el primero debido a su entrenamiento de Quidditch en el equipo de Ravenclaw y el otro debido a su preparación para seguir la profesión de su madre. También jugaba a Quidditch pero no podía atribuir su cuerpo a solo eso. Ambos chicos eran los mejores amigos de Harry y habían estado a su lado todo este tiempo ayudando en la medida de lo posible, sobre todo Blaise. Harry estaba seguro que de no haber sido por su asistencia, sus trapos sucios habrían sido descubiertos hace mucho. Por último pero no menos importante se encontraban al otro lado de la mesa el grupo de las hermanas pequeñas, Storie Gringers, Tracy Davis y Anna Savini. Las tres chicas eran prácticamente un calco de sus madres y estaba más que claro que iban a ser hermosas mujeres en el futuro. Estaba claro para Roger, Blaise y Harry que iban a tener que alejar a los pretendientes con un palo o con varias serpientes en el caso de Harry. El ojiverde se llevaba muy bien con las tres chicas, pero Storie era especial de cierta manera. Desde el primer momento en que la pequeña rubia conoció al heredero Slytherin lo adoró como a un hermano mayor. El hecho de que en un futuro fueran a ser hermanos políticos solo volvió su relación más oficial. Harry y las chicas entraron en silencio en la sala, pero su presencia no pasó desapercibida para nadie. Buenos días, ¿qué tal ha ido la noche?, preguntó Roger con una sonrisa de oreja a oreja, lo que causó que las dos rubias cojeando se sonrojaran. No es de tu incumbencia, Roger, dijo el ojiverde. Oh vamos, Harry, hace tiempo que nos conocemos, puedes contármelo. Sí, no puede. Yo no quiero saber nada, dijo Signes. Pudo haber comprometido a su hija con Harry pero no quería saber los detalles de sus actividades nocturnas. Deberíamos pensar en ir al Callejón Diagon en algún momento de la semana, dijo Narcisse cambiando de tema. Hablando del tema, ¿estáis emocionadas por ir a Hogwarts?, preguntó Melisandre. Si quiero ver el castillo, dijo Tracy emocionada. Yo estoy más interesada por conseguir mi varita de una vez, admitió la hermana de Blaise. Y yo, me gustaría estar en Slytherin ahora que la cámara es más segura, dijo Storie. Blaise resopló. ¿Segura? Desde que Harry se convirtió en el líder del lugar nadie levanta un dedo sin su permiso, dijo causando que la mayoría de ellos estallaran a carcajadas. Harry lo miró indignado. Lo dices como si fuera una especie de tirano. El italiano se quedó mirándolo con cara de palo. El último idiota de la facción sangre pura que te llevó la contraria acabó desnudo y colgado boca abajo en medio de la sala común. En mi defensa, intentó propasarse por la fuerza con esa chica cuarto año de Ravenclaw. Roger siguió. Sí, y ahora es ella la que intenta propasarse contigo, dijo antes de estallar a carcajadas junto a Blaise. Salazar tomó la palabra. Me gustaría pasar a asuntos más serios.
Chicos, este año me gustaría pediros que mantuvierais un perfil bajo. Harry y Blaise se pusieron serios de golpe. ¿Ha pasado algo?, preguntó el ojiverde. El anciano negó. Todavía no, pero este año en particular, entre los nuevos alumnos se encuentran algunos bastante singulares. ¿Se refiere al niño que vivió?, preguntó con suspicacia Blaise haciendo que Harry frunciera el ceño. No solo él, este año llegan a Hogwarts varios hijos de mortífagos. Pero estos no son unos cualquiera, eran todos parte del círculo íntimo de Voldemort y creedme, uno no llegaba a estar entre ellos sin ser especialmente astuto y despiadado. Por el momento, es mejor observar la situación mientras mantenéis las cosas como están. ¿Por qué no eliminarlos como con nosotros? Nos ahorraríamos varios problemas, preguntó desconcertado el Sabini. Después de todas nuestras operaciones durante los últimos años, los errores han empezado a sospechar. Pero no solo es eso verdad, dijo Harry. Salazar suspiró. En el ministerio han empezado a considerar la posibilidad de enviar a varios grupos de errores. Las múltiples expulsiones, desapariciones y muertes los han obligado a actuar. Pero hay algo en especial este año, ¿verdad? ¿Sospechas que todo esto se debe a los mortífagos del círculo interno? Poniendo a varios errores por los alrededores aseguraría que sus hijos estuvieran a salvo mientras actúan con mayor tranquilidad. Una jugada bastante arriesgada, sobre todo si los que salen perjudicados son sus hijos. ¿Quién ha sido?, preguntó. Salazar no habría esperado menos de su nieto, iba a contestar pero alguien se le adelantó. Lucius, respondió Narcisse. Ha tenido en su bolsillo derecho al ministro Fay desde hace años y siendo un miembro de la junta directiva de la escuela, a nadie le parecería raro que hiciera esa proposición. Por lo que con el ministro de la magia en su nómina, piensa hacer una proposición en el Vicenmagnat dentro de poco, dijo el ojiverde. El anciano asintió. Espero que podamos hacer algo cuando llegue el momento. Si realmente consiguen que aprueben esa moción, sus hijos van a tener carta blanca para moverse por Hogwarts con más tranquilidad y trabajar sus planes. Es crucial que mantengamos a Hogwarts libre de su influencia y todos sabemos por qué. Las niñas en realidad no lo sabían, era una conversación que los mayores no estaban dispuestos a desvelar. Salazar, no dijo el cómo, pero aseguró que la guerra que se libró hace años no había acabado, solo era el primer acto y estaban ahora mismo en un interludio prolongado. El Señor Oscuro no había sido vencido sí, pero no había muerto. Lord Voldemort seguía vivo. Cuando Salazar reveló esa información, los presentes se llenaron de miedo pensando en la posibilidad de que pudiera regresar, pero era una cuestión que estaba fuera de sus manos. Iba a regresar, Salazar lo había dejado claro. Pero eso no significaba que no pudieran hacer algo al respecto, después de todo iba a necesitar a sus antiguos partidarios para tomar el control de Gran Bretaña. El Señor Oscuro estando fuera de su alcance decidieron encargarse de sus futuras tropas. Pero ahora la tarea iba a ser más difícil debido al maldito hurón. No te preocupes, abuelo, no voy a permitir que todo nuestro trabajo se pierda, si intentan algo habrá consecuencias. La cara seria de Harry se convirtió en una sonrisa taimada. Después de todo, mis compañeros de escuela no me llaman el rey de las serpientes por nada.